Muy bien. En el video anterior terminamos con esta expresión, ¿sí? Que es la que rige todos estos electrodos intercambiadores de iones, o más bien, todos estos electrodos selectivos de iones, ¿sí? Que me permite calcular justamente el potencial con dichos electrodos. Ahora, quiero nada más aclarar que justamente de esta expresión, bueno, ya fuimos hablando sobre un poquito sobre los términos, pero nada más quiero aclarar que esta n se refiere a la carga del ion, ¿sale? O la carga del ion que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo específico, uno de los ejemplos pues, más sencillos y más estudiados, que es el del electrodo eh, de pH, ¿sí? El electrodo que me permite determinar el pH en disoluciones acuosas. Entonces, eh, si yo, bueno, aquí está la esquematización del electrodo, entonces quiero que observemos lo siguiente. Quiero que observemos que aquí está, fíjense, en esta parte, aquí está la disolución interna, ¿sí? Que es esta. Esta es la disolución interna de ácido clorhídrico 0.1 molar, ajá, y tiene que estar saturado en cloruro de plata para que el potencial se mantenga constante. El potencial que se mide con este electrodo de referencia de plata cloruro de plata. ¿Sale? Y entonces aquí está el electrodo externo, este que está aquí como en espiral alrededor de la parte interna del electrodo, este que está en contacto con una disolución externa, ¿sí? Que también es una disolución de una disolución saturada de cloruro de plata y cloruro de potasio, ¿sí? Y entonces esta disolución está en contacto con la disolución, bueno, y aquí es donde se mide el potencial, la diferencia de potencial del exterior, ¿sí? Porque esta disolución está en contacto a su vez a través de un puente salino, ¿sí? Que es un taponcito y poroso que tiene casi, bueno, un poquito más arriba del bulbo de vidrio o de la membrana de vidrio, que es un puente salino que permite el contacto entre la disolución eh, externa, la disolución que quiero analizar, ¿sí? Y la disolución, digamos, dentro del electrodo, ¿sale? Entonces, ¿cuál sería la esquematización en el diagrama de celda para este electrodo? Pues resulta, muchachos, que yo tengo este sistema donde alambre de plata recubierto de cloruro de plata, que está en saturación de cloruros, está en contacto con un puente salino que es este es el puente salino, este que está aquí, ¿sí? Con la concentración, con la disolución de H más del exterior, ¿vale? ¿Sí? Y entonces, este, este es el electrodo de referencia exterior, ¿sale? Y entonces, esta es la disolución de analito. Esta es la disolución de H más que está fuera del electrodo, es decir, no es esta, es esta de aquí. Ajá. Y entonces, está en contacto la disolución de H más exterior, la voy a dibujar, hasta la voy a dibujar incluso de otro color rojo. Está en contacto, ajá, con la membrana de vidrio sensible a H más, ¿sale? Entonces está en contacto con
la disolución interior, es decir, dentro de la membrana, o dentro, más bien dentro del electrodo de vidrio. Y no solo hay esto dentro del electrodo de vidrio, sino que también hay cloruros con suficiente concentración para que el potencial del electrodo de plata, cloruro de plata, se mantenga constante. ¿Vale? Entonces este es el diagrama de celda. Este es el diagrama de celda. Este es el electrodo de referencia interior. Entonces ya decimos que este potencial es constante. Este también, bueno, este potencial de este lado de la membrana es constante, ya dijimos por qué. Y entonces aquí el potencial va a estar como esta o esta parte de este lado de la membrana es constante. Entonces el potencial va a depender únicamente de la concentración de H más el exterior. Entonces, y va a depender de acuerdo con esta ecuación. Y entonces, la expresión de la ecuación de Minkowski para este electrodo es una constante más 0.06 entre 1, la carga del protón, logaritmo de la concentración de H. ¿Sale? Y entonces, así es como yo puedo calcular el potencial para... así es como yo calculo el potencial utilizando este electrodo. Pero resulta, muchachos, resulta que les decía en el video anterior que un electrodo de manera ideal responde únicamente a un solo ion, al ion para el que fue construido. En este caso, el ion H+. Sin embargo, hay ciertos factores que hacen que esto no sea así. ¿Sale? Entonces, fíjense que existe un término que se le llama eficacia electromotriz, que tiene que ver con qué tan hertziano se comporta el, eh, el bueno, más bien qué tan hertziano es el comportamiento del electrodo, digámoslo así. Pero en este caso, pues, y bueno, esa eficacia electromotriz se representa con una beta. Se representa con una beta. Y bueno, normalmente en este electrodo y en la mayoría de ellos, esta beta es muy cercana a 1. Entonces realmente no cambia mucho la ecuación, pero sí hay que tomarlo en cuenta porque puede ser que nos encontremos experimentalmente la pendiente que yo obtenga no es, en este caso puede que no sea 60 milivoltios. Entonces eso quiere decir que la beta es diferente de 1, ¿sale? Entonces, pues esta eficacia electromotriz tiene que ver con eso. Y bueno, ¿de dónde se obtiene esa beta? Bueno, esto hace que la ecuación se modifique de esta forma. Acá más beta por 0.06 logaritmo de la concentración de H más. Y entonces, ¿de dónde se obtiene esta beta? Pues del calibrado del electrodo, ¿sale? Cuando ustedes hacen una calibración de un electrodo para medir el pH, ustedes obtienen este valor y ustedes obtienen este valor, ¿sí? Pero ahora, fíjense muchachos que específicamente para este electrodo, y bueno, esto es un problema que tienen todos los electrodos selectivos de iones, es
que cuando yo intento medir pH en concentraciones muy pequeñas, pH más, y altas concentraciones, y alta concentración molar de sodio, ajá, resulta que se comete un error. Ajá, y se le llama error de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio, al tener una carga, al tener la misma carga de, del protón, lo que comienza a pasar es que el electrodo de vidrio, ¿sí?, al haber tan poca concentración de H+, y una concentración muy alta de sodio, ajá, entonces, ¿en qué condiciones se da esto? Es decir, una concentración muy pequeña de H+, es decir, en una disolución muy básica, ajá, y, y además, y bueno, y si en esas condiciones tengo una alta concentración de sodio, pues lo que comienza a hacer el electrodo de vidrio es a detectar, ajá, o a responder a los iones sodio como si fueran protones. Y entonces estoy cometiendo un error porque estoy considerando, porque el electrodo, gracias a esa, digamos, a que el electrodo considera esos iones sodio que están en exceso como si fueran protones, el valor de pH que yo estoy leyendo es mucho más bajo que lo que debería de ser, ¿sí? Es decir, estoy detectando una concentración mayor de H más que en la que en realidad hay, ¿sale? Y eso es por el sodio que está en alta concentración. Entonces, fíjense que aunado a todo esto que ya platicamos, existe algo que se llama coeficiente de selectividad, que me permite evaluar justamente qué tanto interfiere otra especie en la detección de mi analito, ¿sí? El coeficiente de selectividad. Entonces, este coeficiente de selectividad que justamente pues expresa esta respuesta relativa del electrodo a otras especies que tienen la misma carga, pues yo la puedo denotar con la siguiente expresión. Imaginemos un electrodo que fue hecho o que se usa para medir A, pero que también responde a la especie X. Entonces, el coeficiente de selectividad para este electrodo se expresa así. Es un cociente entre la respuesta de X y la respuesta de A, que es la especie que a mí me interesa. Ajá. Y entonces, cuanto menor es este coeficiente, quiere decir que existe una menor interferencia de la otra especie. En este caso, aterrizándolo para este ejemplo, quiere decir que cuanto menor es K, este coeficiente de selectividad, quiere decir que X interfiere menos en las mediciones que yo estoy haciendo de A. ¿Sale? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de algunos valores de coeficientes de selectividad y también ver cómo cambia esta ecuación de Nikolsky con esos coeficientes de selectividad. ¿Sale? Entonces eso lo vamos a ver en el siguiente video.